Bueno, ¿cómo les va a mis queridos estudiantes? Ya me conocen, ¿no? Porque ya estamos avanzando bastante en el curso de este 2020. Este video es para los estudiantes de Introducción a la Filosofía y Ética Profesional y Filosofía en Enfermería 1. Bien. Únicamente para ustedes, ya este video no es para filosofía del derecho, por si acaso que se confundan por ahí. Bien, aquí estamos nuevamente, ya estamos entrando en la segunda etapa de la materia. Saben ustedes que en realidad hoy voy a tratar de comenzar a hablar de la unidad 3. La unidad 3 es una unidad hermosísima del programa que si realmente pudiéramos tener las clases presenciales es una unidad apasionante, pero bueno, las circunstancias nos obligan a este modo, entonces voy a tratar de hacérselos lo más apasionante posible, pero seguramente que muy sintético. Cuando entramos en la unidad 3, ya cambia la cuestión de cómo vienen las materias. ¿Por qué? Porque hasta acá hemos visto la filosofía en general, hemos visto las distintas disciplinas filosóficas, o sea, hemos entrado en el campo de la filosofía y nos hemos ubicado en de qué trata la filosofía, la relación de la filosofía con la ciencia, la ética y todo lo que ustedes han estudiado hasta ahora. Pero ahora entramos en una segunda parte que en realidad se llama, si ustedes lo ven en los programas así figura, se llama Historia del Pensamiento Filosófico Antiguo. ¿Por qué nos vamos a remontar en el tiempo al pensamiento antiguo? Porque ahora sí vamos a tratar de comprender muy básicamente la forma en que el ser humano y el hombre occidental fue encaminándose hacia lo que hoy tenemos por cultura y hoy llamamos occidental. Entonces, bueno, ahí dije la palabra occidental, tengo que tener cuidado. Hoy podemos hablar de cultura occidental. Nuestra cultura occidental tiene su origen allá en los pueblos de la antigüedad. Entonces, vamos a ver concretamente, vamos a comenzar a ver los primeros pensadores de la Grecia antigua. La Grecia antigua no era exactamente lo que hoy es el Estado de Grecia, sino que abarcaba mucho más territorio que la actual Grecia y abarcaba una serie de islas, de colonias y de territorio que hoy ya no pertenecen a lo que ahora es el Estado griego. Bien, pero como para ubicarnos, ustedes lo pueden buscar en internet algún mapa de la Grecia, algún mapa antiguo para ver a los pueblos griegos. Pero como para que se ubiquen ahora, si cerramos los ojos y pensamos en Europa, ¿sí?, nos vamos a ubicar en lo que actualmente es Grecia. Vamos a ubicar una península que está, ubicamos Italia. Bueno, es la península colindante con Italia que se ve en el mapa. Bueno, todo esto lo buscan ustedes, lo repasan ustedes para que se puedan ubicar territorialmente. ¿Dónde estábamos o dónde nos vamos a ubicar? Nos vamos entonces a ir hacia Europa, pero no la Europa actual, sino Europa en la antigüedad. Estoy hablando de aproximadamente
6 o 7 siglos antes de Cristo. Escuchen esto, 6 o 7 siglos antes de Cristo. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que vamos a tener que empezar a pensar nosotros por qué en un curso de filosofía nos vamos tan lejos, y porque ahí vamos a encontrar la cuna de nuestra filosofía occidental. Entonces, vamos a recordar un poquito aquellas nociones que di al comienzo en los primeros videos, ¿se acuerdan? En donde planteábamos qué es la filosofía. Y dijimos que la filosofía es una forma de conocimiento que hoy hay una corriente filosófica que lo considera científico, pero que tiene que ver fundamentalmente con el conocimiento al que el hombre arriba a través del uso de la razón. Y la pregunta filosófica es la pregunta profunda, y la respuesta debe ser tan profunda como la pregunta y debe ser siempre racional. ¿Qué quiero decir con esto de racional? La diferencia entre lo mítico o religioso y lo filosófico. Entonces decimos, la filosofía griega, si nos vamos en el tiempo, es la cuna de nuestra filosofía occidental. Pero, ¿por qué podemos decir que es en ese momento y en ese lugar? Porque allí surgen los primeros pensadores que se los considera los primeros o más antiguos filósofos, porque son aquellos que dejaron documentado para la historia las respuestas que pudieron encontrar a las grandes preguntas filosóficas. Ojo, cuando digo dejaron para la historia, no es necesariamente que cada uno de los que nombremos haya escrito. Ya vamos a ver que hay algunos filósofos que no han escrito nada, pero sí sus discípulos han llegado a escribir, y ese ha sido el legado cultural que llega hasta nuestros días, por supuesto, con las traducciones correspondientes. Bien, entonces, en aquella Grecia antigua podemos ver que los griegos tenían una cualidad especial en la antigüedad, y probablemente no le vamos a decir que hoy no la tengan, pero nosotros estudiando los griegos antiguos podemos decir que fueron grandes pensadores, que realmente eran inquietos por el conocimiento, y fuera de eso tenían un gran sentido de la belleza, tenían un gran sentido de la escritura, de la expresión. Entonces vamos a poder, si ustedes quieren, si les interesan estos temas, por ejemplo, aún hoy podemos disfrutar de los poemas homéricos, que eran poemas que dan origen inclusive a las formas de teatro nuestras, de nuestra cultura, ¿sí? Estos poemas que nos ubican allá en las tragedias, la forma de escribir realidades y de escribir y de pensar sobre aquello que ellos tenían en su mente y los ocupaba o los preocupaba. Entonces, podemos, si nos hacemos la pregunta, ¿cómo distinguimos a los filósofos? ¿Por qué podemos decir que la filosofía comienza 6 o 7 siglos y no decimos antes, no decimos 10 siglos antes de Cristo? Porque justamente se da en esta Grecia antigua una serie de pensadores que comienzan a
escribir y a pensar sobre los grandes temas, las grandes preguntas filosóficas y a darle una respuesta racional. Entonces podemos decir, pregunta filosófica hubo siempre, desde que el hombre es hombre, o el ser humano es ser humano. Pero respuesta filosófica no hubo siempre. Y entonces, ¿qué respuesta daban los pensadores antes que la respuesta filosófica? Y daban respuestas a ese espíritu inquieto. Las respuestas eran de tipo míticas o religiosas. ¿Por qué? Y porque todavía no habían podido alcanzar la respuesta puramente filosófica. ¿Qué tiene la respuesta filosófica que la caracteriza? Que es racional y que siempre trata de encontrar o de posibilitar la comprobación de los postulados de su respuesta o de sus respuestas. Bien, o de sus verdades, a lo que llega el que se pregunta. Entonces vamos a decir que la filosofía griega antigua, para estudiarla, la podemos dividir en tres grandes periodos. El periodo más antiguo es el periodo que le vamos a llamar periodo cosmológico. El segundo periodo es el periodo antropológico. Y el tercer periodo, periodo sistemático. ¿Sí? Estamos hablando de tres periodos de la filosofía griega antigua. ¿Sí? Bien. Analicemos un poquito. El periodo más antiguo, decimos cosmológico. La palabra cosmo, algo, nos trae a la mente, ¿sí? Es un término que nos trae una representación de universo, ¿sí? Una representación de astros, una representación de inmensidad a la mente. Entonces, ¿por qué cosmológico? ¿Se acuerdan ustedes que ya hemos estado hablando del origen de palabra o etimología? Logos, la palabra logos, es una traducción del griego que significaba razón. Entonces, periodo cosmológico tiene que ver con el periodo en el que la razón del hombre que filosofaba lo llevaba a tratar de encontrar estas grandes preguntas acerca de todo lo que lo rodeaba, de esta inmensidad, de este cosmos. El hombre en aquella época no se ocupa tanto de él, sino en cuanto él es un elemento más de todo lo que lo rodeaba. Entonces, ¿cuál es la gran preocupación de aquellos filósofos primeros de este periodo? Y la gran ocupación era de dónde sale todo esto que puedo observar. ¿Cuál es el origen de todo esto que nos rodea? Sienten la admiración por el movimiento, se admiran por el día y la noche, por la vida y la muerte, esta cuestión de estar y después las cosas no son iguales, hay una mutación permanente. Los astros, la luz de los astros, el movimiento de los astros, todo esto, pensemos, ubiquémonos en la antigüedad. Y algunos dicen, algunos historiadores tratan de explicarse por qué tantos griegos antiguos contribuyeron a la filosofía. Y algunos dicen que es también porque en el lugar geográfico que ellos se encontraban, estaban casi todos rodeados de mar. Y el mar es como una explicación, esto no es ciencia, es simplemente
la suposición de algunos historiadores de que este contacto, esta vista hacia el mar, estos paisajes, imaginémonos esos paisajes puros, vírgenes de esa época, le permitían al hombre poder estar, fuera de estar extasiados, poderse relajar mental y físicamente para poder tratar de comprender el mundo que lo rodeaba. Entonces, estos primeros pensadores se les llama los pensadores del periodo cosmológico. Los primeros, los más antiguos pensadores, se les llama también los pensadores físicos, porque lo que más querían encontrar era el origen de todo lo que los rodeaba. Y para ello empezaron a esgrimir sus propias teorías, y casi todos ellos buscando y acá les voy a decir una palabrita que es traducción y que la van a encontrar de diferente forma en diferentes libros, pero significa lo mismo, el arqué o arché. Lo van a encontrar, inclusive en algunas traducciones dice arjé. Entonces, la palabra arqué, arché, arjé, son distintos modos de traducir aquel comienzo que buscaban los griegos antiguos de todo lo que existe. Entonces, vamos a ver que en este primer periodo encontramos pensadores a los que después se les ha atribuido o formaron grupos que hoy le llamamos escuelas, pero no es escuela en el sentido actual, sino que encontramos un gran pensador y el grupo de pensadores que piensan, valga la redundancia, del mismo modo o siguen esa misma línea, constituyen pensadores de la escuela de tal o cual lugar. También van a ver que los nombres de estos pensadores muchas veces se los acompaña con el de tal cosa, pero ese de tal cosa significa el lugar a donde pertenecían. Entonces, por ejemplo, vamos a decir, ¿cuál es el pensador más antiguo del que se habla en este periodo cosmológico? Se habla de un señor que se llamó Tales, Tales de Mileto. Y a todos los que siguieron su escuela se les llama los miletos y algunos autores le llaman los milesios. Bien, ¿qué significa? ¿Por qué físico? ¿Qué tiene que ver lo físico con esto que es filosófico? Que en esta búsqueda del arché o arqué o arjé, estos pensadores trataron de encontrar ese comienzo por una influencia ya del pensamiento, porque si estamos ubicados nos vamos a dar cuenta que la gran influencia en aquella época todavía no teníamos esta partición en Oriente y Occidente, y es indudablemente oriental, la encuentran en los 4 elementos de la naturaleza. O sea, la mayoría de ellos encuentran el arqué o arché en alguno o todos los elementos de la naturaleza. Ustedes ya los conocen seguramente, ¿sí? Saben que de esto ustedes jóvenes han tenido inclusive mucha influencia desde los dibujos animados, que ustedes tienen una gran influencia cultural oriental que nos lleva a conocer claramente cuáles son los 4 elementos o raíces. ¿Cuáles son? A ver, díganlo junto conmigo. La tierra, el agua, el aire y el fuego. Bien, ¿qué tiene que ver esto con aquellos primeros pensadores? Y les voy a decir muy rápidamente, ustedes lo van a tener que estudiar bien. Tales de Mileto dice, Tales, ¿saben quién es Tales? ¿Quieren enterarse? Hoy en día
ya no lo tenemos tan claro. Tal vez muchos de ustedes en la escuela secundaria no lo han estudiado mucho. Los que somos más grandecitos sí nos enseñaban un teorema de Tales en, ¿qué ciencia? Matemática. Ese señor Tales, del teorema de Tales, es un pensador griego antiguo. Tales de Mileto, buscando este comienzo del cosmos, dice: para mí, lo primero que existió es el agua. Porque dice, aún el mármol más duro tiene algún grado de humedad. Tales, imagínense en su época, sin tecnología, se le atribuye a Tales el teorema que lleva su nombre y que hasta el día de hoy es irrefutable. Dicen que era un filósofo que navegaba y viajaba y conocía muchísimo Egipto, y que él llegó a medir la altura de las pirámides solamente por la sombra, con una precisión que admirable, sin, por supuesto, ningún elemento de los que hoy, con los cuales hoy contamos para ese tipo de cosas. Bien, de la misma escuela de Mileto podemos encontrar otro pensador que se llamó Anaximandro. Anaximandro dice, trata de buscar este primer elemento básico de todo lo que existe, y él no lo encuentra en los 4 elementos ni en alguno de ellos, sino que él tiene un pensamiento, chicos, tan avanzado, pero tan genial y avanzado, que hasta le pone nombre al arqué. Le pone el nombre de Apeiron. Lo van a encontrar como Apeiron, Apeiron, depende cómo lo querramos pronunciar. ¿Qué es esto? Él le llama así a esta primer materia que tiene sus características. Él dice, lo primero que tiene que haber existido, tiene que haber sido, escuchen, ilimitado, o sea, sin límites, ilimitado, indefinido, no se le puede poner fin, no se lo puede encuadrar, encasillar. Materia primordial eterna, escuchen esto, una materia prima, como decimos ahora, o sea, la primer materia eterna, quiere decir sin tiempo, imperecedera, o sea, eterno, no perece, no muere. Inmutable, ¿qué quiere decir? No cambia, es como es y será siempre. E inagotablemente fecunda. Y dice Anaximandro, de la que todo sale y a la que todo vuelve. ¿Qué tal? Ustedes después lo van a pensar detenidamente, pero ¿a qué les hace acordar esta idea de un pensador de más de 6 siglos antes de Cristo? ¿A qué les recuerda? Lo primero que existió, de donde todo salió, es esto que él le llama el Apeiron. Después tenemos dentro de la escuela también de Mileto a otro pensador que es Anaxímenes. Anaxímenes habla de que el origen de todas las cosas, él dice, yo veo como si el cosmos fuera como un animal viviente, porque hay movimiento que respira el neuma cósmico. Neuma, lo van a encontrar escrito con una P adelante de la N, la pneuma. No se pronuncia así, pero se los exagero para que ustedes lo ubiquen en el texto. El neuma, ¿qué quiere decir esto?
que si el universo es como un gran animal que respira el neuma cósmico, para él la materia primordial era el aire, el neuma cósmico. Entonces, él hablaba de que existía una justicia cósmica que iba a estar dada porque existen los contrarios, decía, y los contrarios, el frío, el calor, la oscuridad, la luz, se neutralizaban en esta lucha por una justicia que era la que armonizaba el universo. Para él, entonces, el elemento primero era el neuma cósmico. Otro pensador, que acá tenemos que tener cuidado con la época, es Pitágoras. Pitágoras, ¿por qué digo que tenemos que tener cuidado con la época? Porque no hay exactitud con la época en que vive Pitágoras, ¿sí? Hay historiadores que, de acuerdo a los documentos, lo ubican mucho más adelante que los primeros pensadores. Pero ¿por qué lo vamos a tomar como iniciador de la escuela pitagórica? En esta época se lo toma por la forma de pensar. También a Pitágoras, a este nombre, lo han escuchado nombrar en matemática en la escuela. También es a quien se le atribuye, entre otras cosas, haber inventado las tablas de multiplicar. Es a quien se le atribuye haber inventado el teorema que lleva su nombre. Para Pitágoras, el arqué es, o comienzo de todas las cosas, es el número. Y Pitágoras le daba a los números, les daba un valor. Entonces hablaba del 1, del 2, del 3 y del 4, que tenían, que representaban distintos valores y que esos números unidos formaban el número fundamental, que era el número 10, porque 1 más 2 más 3 más 4 es 10. Bien, él toma de Anaxímenes esta cuestión de la justicia cósmica, pero el gran aporte de Pitágoras era fundamentalmente, miren, para hablar de Pitágoras tendríamos 10 videos, pero léanlo ustedes, era fundamentalmente moralista. Él constituía una corriente de pensamiento que buscaba fundamentalmente también el origen de las cosas y la explicación racional, filosófica, pero era una escuela moralista. ¿Por qué? Porque él tenía claramente la idea de que el hombre era un compuesto de cuerpo con alma y de que el alma transmigraba. ¿Cómo transmigraba? Pasaba a otros estados cuando el cuerpo material moría. Y ese alma iba a transmigrar a un estado porque transmigraba a otros seres también. Entonces pasaba a un ser superior si durante la vida del anterior había tenido una vida ascética, una vida buena, buscando ascender, ¿sí?, hacia los dioses. Y si no había tenido una vida buena, ese alma iba a caer en un ser inferior. Bien, a ver, me estoy pasando 2 o 3 minutitos, no sé si me va a permitir el tiempo. Lean ustedes la teoría de Heráclito y de Parménides. Yo lo voy a comentar en el próximo video, empiezo con esto. Y voy a cerrar con Empédocles, que se lo llama a este pensador como el padre de la química, porque este pensador decía, las raíces de todo lo que existe son los 4 elementos, tierra, agua, aire y fuego, y depende todo lo que es material de la cantidad de cada uno de esos elementos combinada, va a ser lo que es. Entonces, padre de la
química Empédocles. Y Demócrito, el último que les nombro, y ustedes por su cuenta estudien bien Heráclito y Parménides, que lo vamos a ver en el próximo video, es Demócrito. Demócrito, se los digo rapidito, se le llama el padre de la física. Él considera que toda la materia, todo lo que existe, se puede dividir. Dice, se puede dividir porque el aire puede penetrar en el ser y se puede ir dividiendo, pero las partecitas que quedan se pueden volver a dividir. Ubiquémonos, Grecia antigua, ¿no? Y las partecitas que quedan se pueden dividir hasta llegar a una partecita que ya no deje entrar más nada, que no se pueda dividir más. ¿Cómo le llamó él a esa partícula que dice que fue la primer partícula de donde sale todo? Él le llamó, la traducción es el átomo. Fíjense ustedes, ¿no? Este pensador que se llamó Demócrito. Bien, vamos a seguir con el próximo videito con los griegos antiguos. No sé cuántos videos me va a llevar, voy a tratar de simplificar, pero chicos, lean porque realmente todo esto, a medida que lo lean, van a ver que es re apasionante. Y ya considero que ya tienen terminado de leer la Apología de Sócrates y la Alegoría de la Caverna de Platón, que la pueden haber visto por video. Bueno, ya no tengo más tiempo. Nos estamos viendo en el próximo videito. A estudiar muchísimo. Chau, chau.